Buenas tardes, Roberto, compañeros. Sí, así es bastante preocupante lo que hace a estos títulos obtenidos de esta universidad MAU, por decirlo de alguna manera, y que consistían básicamente en pagar la suma de 9.800.000 guaraníes para obtener un título en 48 horas. Y nada más una persona puede imaginarse qué clase de especialistas podrían salir con esto, bajo este pago, y los resultados negativos que podrían tener que una enfermera trata a un paciente sin tener los conocimientos básicos que esto requiere. Inclusive podría terminar una mala praxis letal para algún paciente, y esto es lo que preocupó justamente a la asesora jurídica del IPS, Carolina Llanes, quien automáticamente, luego de surgir estas denuncias, separó del cargo a 54 enfermeras de las diferentes áreas de lo que hace al IPS, en tanto se investigue si es que sus títulos corresponden o no a los que fueron comprados, o si realizaron como corresponde justamente los 4 años de enfermería que requiere, porque justamente lo que ya decía es que no se puede determinar el nivel de capacidad que podrían tener estas personas y los resultados que podrían tener en caso de realizar una praxis sin tener los conocimientos adecuados. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto a la asesora jurídica del IPS, Carolina Llanes. Entonces, una auditoría a los efectos de determinar la documentación y los datos necesarios para avanzar. La otra medida es la del sumario administrativo, ¿verdad?, que tiene ya una implicancia disciplinaria, porque si en ese sumario administrativo nosotros llegamos a corroborar que efectivamente estos delitos se cometieron, estas personas van a tener que ser destituidas. Y aparte de estos sumarios, Roberto, compañeros, hay otro problema. Resulta que realizar un trabajo médico sin tener una habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es considerado un delito. Sí, por lo cual, obviamente, si se comprueba que estas personas no tenían los certificados o no tenían los conocimientos adecuados, podrían inclusive tener penas punitorias de cárcel en caso de darse esta situación. Otro problema que le planteamos también a la asesora jurídica es qué va a pasar, porque son 54 enfermeros menos que no pueden actualmente trabajar dentro de lo que hace el área del IPS. Y cómo está trabajando de manera a no ser afectados los servicios que provee la institución en sus diferentes áreas. Y lo que mencionaba básicamente es que van a tener que, por el momento al menos, realizar una especie de doble turno entre los enfermeros que sí están habilitados ya por otras universidades, de manera a poder saldar esta situación. Aproximadamente 3 meses duraría esta investigación, de manera a poder determinar si es que estos títulos... O dar empleo, Mauricio, a enfermeros que sí estén certificados, que seguramente también hay en el mercado que estén desempleados. Exactamente, el problema nada más es que estos rubros aún no se liberaron porque ellos no están fuera del cargo, porque no se puede comprobar si es que son o no títulos MAU. Claro. Sino simplemente fueron redistribuidos a otras áreas administrativas, en tanto se pueda determinar si es que corresponden o no sumario a títulos, claro, previo sumario, corresponden o no a títulos reales. Esto es lo que mencionaba respecto a Carolina Llanes, respecto a qué ocurriría con estas 54 personas que no están trabajando en el área de enfermería en este momento. Sustituyéndolas o redireccionándolas a que realicen otro tipo de tareas administrativas que no sean propias de salud, justamente a los efectos de evitar que en caso de que se produzca alguna negligencia o algo así, el IPS no haya prevenido esa situación. Bueno, y una vez más destacar, Roberto, compañeros, lo que mencionaba la directora, la asesora jurídica, respecto a que quizás es posible, no se puede determinar, algunas malas praxis o algunos fallecimientos hayan ocurrido justamente porque se dio una dosis de suero superior o inferior a la adecuada, o se hizo una curación no adecuada o no óptima a un paciente, y esto puede haber determinado en la muerte inclusive de algunos pacientes. Hay informes en el Instituto de Previsión Social, en el Departamento de Recursos Humanos. Ellos reciben frecuentemente notificaciones de malos procedimientos médicos en los distintos hospitales, y de seguro que allí uno podrá encontrar situaciones parecidas, Mauricio. Exactamente, y teniendo en cuenta esta situación, ya fueron derivados a otras áreas los enfermeros y las enfermeras que estaban a cargo o que tenían los títulos de esta universidad, de manera a evitar denuncias o problemas de mala praxis, ya sabiendo que hay este inconveniente con esta universidad o este instituto en particular. Bueno, gracias, Mauricio Durán. Muchas gracias.